Minutos se lo informábamos oportunamente. Hubo una condena en el caso contra Martín Pradenas. Se incluyeron en este fallo los denominados elementos de género, ¿no es cierto?, a la hora de fallar esta causa. Los especialistas consideran precisamente que los hechos ocurridos debían o no debían ser valorados vinculándolo a estereotipos en razón del sexo, como por ejemplo la vestimenta o el estado de ebriedad de una víctima. Queremos hablar sobre estos temas que además han sido objeto de discusión hace muchos años, pero particularmente a propósito del texto que hay que votar el próximo 4 de septiembre, el texto constitucional, que mandata precisamente al fallo con perspectiva de género. ¿Qué significa esto en el caso puntual, además de este caso que... Claro, un caso donde en la lectura lo hicieron explícito, ¿no? Aseguraron fallar justamente con perspectiva de género en un fallo que, recordemos, ¿no?, declaró culpable a Martín Pradenas por 7 delitos, ¿no?, que se le imputaban, entre ellos violación y abuso sexual. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia de fallar con perspectiva de género? Vamos a conversarlo con la abogada de Abofem, Danitza Pérez, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, abogada? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Abogada, en términos simples y bien claros, ojalá, ¿no? ¿Qué significa, qué implica fallar con perspectiva de género? Investigar también, porque también pasa por ahí, ¿no? Sí, incorporar un enfoque de género en términos muy generales tiene que ver con una herramienta de análisis en la que yo intento, digamos, limpiar todos los estereotipos y sesgos de género que existen a la hora de mirar un caso. Entonces, por ejemplo, sabemos que vivimos en Chile, un país tremendamente machista que establece ciertos roles particulares para las mujeres y sobre todo cuando tenemos que ver con víctimas de ciertos delitos. Se espera que, por ejemplo, una víctima de violencia sexual sea una mujer recatada, que no esté con minifalda, que no esté a altas horas de la noche, y todo ese tipo de factores que son absolutamente sesgos de género, pueden, digamos, hacer que un juez, una jueza falle desde esos prejuicios o que la investigación se realice de cierta manera. Entonces, esta herramienta lo que hace es sacar, digamos, estos sesgos del camino para que la conducta que se está analizando se analice en base a hechos concretos y no a prejuicios. ¿Cuáles son los mecanismos precisamente para alertar que podría haber un razonamiento o una manera de abordar ciertos hechos donde precisamente están presentes estos prejuicios, abogada? Mira, hay muchos estudios que se han desarrollado en particular en el área penal y que tienen que ver con la configuración de lo que le llamamos una víctima ideal, que en el fondo esperamos de que las víctimas sean mujeres, como te decía adelante, mujeres recatadas, que no estén a altas horas de la noche y que entonces son enjuiciadas cuando, por ejemplo, no oponen demasiada resistencia cuando son víctimas de un delito. Esos razonamientos en el fondo han sido identificados como parte de los prejuicios que las personas tenemos y el comportamiento que se espera en base al cual no podemos juzgar si finalmente un delito se cometió o no se cometió. Y acá tenemos muchísimos ejemplos, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, saliendo del área penal, en términos de familia, cuando a la jueza Karen Atala se le quita la custodia de sus hijas por su condición o su orientación sexual, estamos frente a un sesgo donde nada tiene que ver la orientación sexual de una persona con la capacidad de maternar que tenga. O cuando en sede penal estamos frente a la víctima de un delito y se juzga por haberse ido para la casa con tal sujeto y que luego ya no haya querido intimar, bueno, también estamos juzgándola por haberse ido a la casa con tal sujeto. Entonces, hay mucho desarrollo de este tema porque, como hemos, digamos, visto todos estos días, esto no se trata de un invento chileno para nada, ni algo azaroso, sino que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, del desarrollo del derecho internacional y una serie de recomendaciones que se le ha hecho a Chile, en lo cual también Chile se ha comprometido con tratados internacionales. Abogada, varias preguntas que nos llegan al WhatsApp que también van en la línea de cómo se establece el límite para fallar o investigar con perspectiva de género, para eliminar los prejuicios, ¿no?, versus el beneficiar a uno por sobre el otro.
Sí, mira, eso yo diría que en términos técnicos está súper claro porque el estándar probatorio sigue siendo el mismo. No, esto no modifica en ningún caso los estándares probatorios y seguimos en el fondo teniendo que probar por todos los medios disponibles que el delito se cometió y que va más allá de toda duda razonable, que al menos es el estándar en términos penales. Eso no lo modifica en ningún sentido. Entonces lo que hace en realidad es que elimina, digamos, dentro de los argumentos o el análisis que yo voy a realizar de cómo ocurrieron los hechos, todo aquello que tiene que ver con decir, por ejemplo, que la víctima se expuso a estar ebria o que la víctima consintió en un inicio, por lo tanto ella dio señales claras de que quería intimar. O sea, tiene que ver más con el análisis de los hechos y de la prueba que con el estándar probatorio. Eso no se modifica en ningún caso. Por eso nosotras insistimos en que esto en ningún caso altera la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, ni ninguno de los principios básicos que se establecen en materia penal. Que a esta altura llama mucho la atención, ¿no? Que alguien haya considerado la vestimenta de la víctima o las conductas de la víctima justamente para fallar en otro... Sí, quiero proponer lo siguiente, abogada. Mire, hay el siguiente titular. Tribunal falla con perspectiva de género y encuentra culpable a Martín Pradenas de los delitos de violación y abuso sexual. Yo leo esto y me da la sensación que lo relevante al momento de fallar ha sido la perspectiva de género y no los hechos que, de acuerdo al estándar probatorio general, demuestran que el delito se cometió, que son imputables a Martín Pradenas y que se considera que él es culpable más allá de toda duda razonable, sino que es la perspectiva de género la relevante. Adelanté mi opinión, pero le quería preguntar a usted. Sí, bueno, ahí yo creo que hay que separar las cosas porque, bueno, los titulares son titulares porque hoy día lo fundamental en este caso, claro, fue histórico que se utilizara de esta manera la perspectiva de género, pero no es la primera vez que se hace tampoco. Exacto. Entonces, claro, en un caso de connotación como el caso de Martín Pradenas, con tantas víctimas que además fueron saliendo después del suicidio de Antonia y que en el fondo, digamos, es lo que empuja a otras víctimas a sentirse seguras, acompañadas para poder denunciar. Entonces, es un caso mediático que además, al momento de aplicar la perspectiva de género, digamos, marca un precedente importante en hechos como este. Recordemos que además en Chile el suicidio femicida no está reconocido y en este caso el suicidio de Antonia está vinculado directamente con la agresión sexual que ella vive. Entonces es un fallo histórico y el hecho de que se haya aplicado la perspectiva de género también lo es. Pero lo cierto y es que si uno mira el razonamiento del juez, acá lo que hay, obviamente hay una ponderación de la prueba que va en el sentido correcto y de los estándares, digamos, tradicionales de cómo se ponderan las pruebas. Lo que pasa es que no vamos a permitir que digamos que Antonia se expuso al peligro o que Antonia había bebido y por lo tanto casi que responsabilizándola de alguna manera de lo que le pasó. A ninguna mujer debiese pasarle. Y acá yo creo que hay otro tema que también es muy importante levantar, que es el tema del consentimiento. Estamos acostumbradas a creer que el consentimiento inicial da para todo cuando debiese ser al revés. Yo debiese presumir que no hay consentimiento a menos que esté explícito durante toda la relación sexoafectiva. Claro, más allá del no es no, es que el sí, que sea algo explícito, el consentimiento justamente. Abogada, preguntarle también, porque se habla de investigación o de fallos con perspectiva de género. Esto también involucra, ¿no?, cuando las víctimas o se analizan a hombres, ¿no? Es para géneros, porque también hay prejuicios justamente que podrían que los podrían afectar en una investigación o también en un fallo. Por supuesto, de hecho, ahí yo creo que tú tocas un punto súper relevante, que cuando nosotros hablamos de justicia con enfoque de género, es una justicia que favorece a todas las personas, pero efectivamente las mujeres son las que están en peor situación y por eso quizás ahí se hace un énfasis tan profundo, porque somos quienes, digamos, cargamos con una serie de prejuicios, pero también si nosotras pensamos en cierta parte de la población, por ejemplo, las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, también hay una serie de prejuicios y sesgos que las acompañan y que también, digamos, es relevante para ellas que no se esté juzgando desde esta perspectiva, digamos, machista, sino que desde una perspectiva de género. Bien, abogada, le queremos agradecer mucho, un tremendo tema, así que muchas gracias por aclararlos también, que corresponde, ¿no?, a con perspectiva de género. Danitza Pérez, abogada de Abofem, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, muy buenos días.